Y ahora empezamos. Entonces vamos a hacer la introducción. Entonces, ¿usted se llama? José Miguel Agüero. José Miguel Agüero. ¿Y su cargo en el banco cuál es? Supervisor. Supervisor. Del departamento de Comercio exterior. Sí. Supervisor de comercio exterior. Del banco, ¿cierto? Eso es. Ya. ¿Quién va a hacer la introducción? Ya. ¿Qué cambia la pregunta? ¿No? ¿Quién va a hacer la introducción? Hay que presentarla primero. Ah, ya. Bueno, estamos con el supervisor del Banco Vice, que es don José Miguel Agüero. Él amablemente se ofreció a darnos una entrevista para el trabajo grupal que solicitó la profesora Estefanía Vergara de Comercio Exterior. La primera pregunta es, ¿qué es una carta de crédito? La carta de crédito, por definición, es un medio de pago. Es una forma de pagar internacionalmente. ¿Ok? Dentro del comercio exterior hay varias formas de pagar, digamos, de que tiene de hacer de pagar entre un importador y un exportador. ¿Ya? La más simple podríamos decir que es una orden de pago. Es decir, el importador se pone de acuerdo con el exportador, que están en un país, digamos, una ciudad geográfica distinta, por lo tanto hay una cierta, digamos, problemática en el pago de la mercadería y la entrega de la mercadería. ¿Me entienden? Sí. Entonces, lo más fácil es una transferencia de pago. ¿Cierto? Viene el importador y le manda la plata vía transferencia, digamos que viene a un banco y ese banco manda los fondos a otro banco donde está el importador y le paga. Eso es como lo más simple, pero lo más riesgoso. ¿Por qué? Porque el importador desembolsa, le manda la plata, pero no tiene la seguridad que el exportador le mande la mercadería. ¿Cierto? Entonces, ahí tiene que haber una confianza única, digamos, entre las partes para poder hacer esa transacción. Lo mismo, digamos, es si hay un pago a través de una carta, digamos, de una tarjeta de crédito, digamos, que viene siendo esto que se hace de repente por internet, digamos, que tú encargas una mercadería para allá y te dice que le pague, digamos, con la tarjeta. Uno lo hace con la confianza de que te van a mandar la mercadería. ¿Estamos claros? Sí. Por otro lado, existe otro producto que es al revés, digamos, que es una cobranza. Que la experta en el banco en cobranza extranjera es doña Paula. Doña Paula es la experta en la cobranza. ¿De qué se trata la cobranza? La cobranza es que un exportador manda la mercadería por barco y a su vez manda los documentos por un banco, documentos de embarque. Y llegan a nosotros esos documentos y nos piden que nosotros cobremos esos documentos. Es decir, no los entreguemos al importador mientras no se produzca un evento de desembolso. Puede ser que digan que el pago sea contra entrega de documentos, pasando y pasando, o sea a plazo, digamos, y que firme una letra, acepte una letra y el tipo venga después de un tiempo a pagar, digamos. También podría ser. Ahora, en ese tipo de transacción, ¿quién asume el riesgo? O sea, ¿quién tiene el mayor riesgo? El exportador, digamos, porque mandó la mercadería, viajó la mercadería en buque, qué sé yo, todo el cuento, y viene para acá, manda los documentos en un banco, pero acá puede decir el importador, ¿sabes que no me interesa? Y se quedó con la mercadería acá, el exportador tendría que hacer una reexportación o tratar de venderla por acá, se le produce un problema, ¿no? Pero tiene la seguridad, digamos, que el banco no va a entregar los documentos para que pueda internar el importador mientras no se cumplan esas condiciones que les dije. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok.
Y en tercer término podríamos decir que es la carta de crédito. ¿Qué es lo que es la carta de crédito? Como dijimos, es un instrumento de pago, derechamente. Pero ¿qué ocurre? Que se arma de tal forma, es como, en términos simples, es como un cheque, pero con condiciones. ¿Ah? El importador viene a un banco, digamos, y solicita la emisión de una carta de crédito, y esa carta de crédito, como digo, tiene condiciones, y los bancos hacemos las veces de juez aquí en esta cosa, y nosotros intervenimos como banco en la operación misma. Es decir, el importador viene, nos pide una carta de crédito, y esa carta de crédito tiene validez, digamos, una fecha de validez que más allá de esa fecha vence y no se puede cobrar. Tiene moneda, tiene monto, tiene una fecha de embarque máxima, ¿ah? Tiene una descripción de mercadería, tiene los documentos que tiene que presentar el beneficiario para poder cobrarla, y aparte algunas condiciones que pueda poner entre medio de la operación. Entonces se emite esto vía SWIFT, que va a otro banco. Los bancos tenemos un sistema que se llama SWIFT, que son comunicaciones telegráficas entre los bancos, y por solo efecto tienen su, digamos, ¿cómo decirlo? Todos los bancos tenemos código SWIFT, ¿ah? Pero no todos estamos con intercambio clave, digamos. Cuando los bancos intercambian clave, es decir, todo el mensaje que nosotros recibamos de ese banco ya viene con una verificación de seguridad. Es decir, sabemos que ese es un banco real el que me está mandando la carta de crédito. ¿Ah? Entonces se envía la carta de crédito con estas condiciones a ese banco donde está el exportador, y le avisa al exportador: mira, tenemos esta carta de crédito a tu nombre y tiene todas estas condiciones, llévatela, más o menos, o sea, simplemente llévatela, reúne los documentos, y cuando esté ok me los traí, yo los reviso. Si los documentos están de acuerdo con los términos y condiciones de la carta de crédito, hacemos el desembolso, que puede ser a la vista, puede ser a plazo, qué sé yo. Pero los bancos pagamos solamente en vista de las condiciones de la carta de crédito y los documentos que me juntan. ¿Ya? Aquí se presenta la seguridad, digamos, el exportador que le llega una carta de crédito, él dice: yo, cumpliendo con estas condiciones, yo no tengo ningún problema con el gallo, el importador, digamos, porque el banco me va a pagar a mí. ¿Ya? Y el importador dice: el banco va a desembolsar solo si le presentan los documentos con las condiciones que dice la carta de crédito. ¿Qué condiciones se pueden poner en ese caso? ¿Qué condiciones poner una carta de crédito? Qué sé yo, que bueno, parte teniendo condiciones por el lado de la validez, es decir, tiene una fecha. ¿Tiene fecha de vencimiento? Tiene fecha de vencimiento. ¿Y eso de cuánto? Pero ojo, que no es como fecha de vencimiento de la obra, es fecha para presentar los documentos. Como que el documento es actualizado. ¿Cómo? Como que el documento está actualizado, No. ¿fue emitido en el momento o no? El exportador tiene plazo hasta lo que dice ahí Ah, ya. para presentar los documentos en el banco. ¿Ya? Si lo presenta el otro día, el banco no los paga y los ve como que es con discrepancia, y le pregunta al importador: oye, ¿te llegaron estos documentos? ¿Los presentó fuera de plazo? ¿Se paga o no se paga? Ahí... ¿Ah? O sea que cuando una carta de crédito tiene discrepancias, quiere decir que está fuera del plazo de presentación, ¿cierto? Discrepancia que no cumple las condiciones de la carta de crédito, que puede ser el plazo, puede ser la fecha de embarque, puede ser que la mercadería no está bien de acuerdo a lo que dice la carta de crédito, que los documentos que solicitan no fueron presentados, en fin.
varias digamos como situaciones se pueden dar en una carta de crédito, ¿ya? Pero sí da seguridad para las partes, digamos, si cumple, me da lo mismo, digamos, lo que le pase al gallo porque como las cartas de crédito son, se abren hoy día, pero se va a negociar en 1 mes, 2 meses, 3 meses más, digamos, que va a venir con los documentos, y desde el momento que se aperturan son irrevocables las cartas de crédito. ¿Qué quiere decir que son irrevocables? Que no las puede cambiar ni modificar nadie si no tiene el acuerdo de las partes. ¿Ok? Es decir, un exportador le llegó una carta de crédito, este tipo prepara la mercadería, la exporta, la manda para acá y presenta la carta de crédito. No podría decir el importador, ¿sabes que yo no voy más con este negocio porque quebré? Ese ya no es problema del exportador. Claro. Hay un banco, que es el banco emisor, el que está respaldando esta operación. Por lo tanto, si el gallo no me puede pagar, el banco va a tener que pagar, porque la carta de crédito viene de ellos. ¿Piden algún tope de monto para emitir la carta? Por ejemplo, yo hago una carta de crédito, pero con un tope, no sé, de $1.000. No hay. No hay un tope, o sea, no hay lo que sea, yo la puedo solicitar, y si me la aprueban y sale todo bien, ok. Sí, o sea, los topes podrían ser, pero más por un tema crediticio, digamos que los bancos, no sé, pues viene Pepito, digamos que tiene un kiosco aquí afuera y quiere que le abramos una carta de crédito por $3 millones, el banco se la va a rechazar. O sea, no va a decir, no tiene espalda. O sea, es como depende de la persona que la solicite. Sí, claro. Porque si viene, por ejemplo, William y tiene, no sé, una importadora grande, una textil donde exporte mucha ropa y necesita el dinero, y yo tengo un kiosquito chiquitito, o sea, obviamente porque para él va a ser mayor el monto que le puedan solicitar o prestar. En una carta de crédito, el sujeto de crédito, por así decirlo, es el importador. Por lo tanto, el banco se fija en el importador, digamos, si puede o no, digamos, tiene espalda para responder, porque el banco se está metiendo. Como que necesitan que la persona que solicite la carta de crédito tenga un respaldo para responder, sí, claro, al momento de eso. Sí, claro, básicamente. Claro. Como lo mismo que si yo fuera a pedir un crédito a un banco tradicional, o sea, no sé, Banco Chile, más o menos así. Sí, claro. Va a depender digamos, de como las cotizaciones y ahí Es que aquí, claro, hay varias consideraciones que se hacen en este tema, sobre todo lo que es comercio exterior, digamos, porque tiene que ser un gallo conocido, un cliente del banco, no puede venir el tipo de mercadería, los bancos tenemos unidades que se llaman de prevención de riesgo, lavado de dinero de prevención de riesgo. Entonces, de repente también te evalúan eso los bancos y si va o no va en la parada, digamos. Pero eso tiene que ver con el crédito, digamos, es como independiente de la carta de crédito, por así decirlo, digamos. Eso depende, digamos, la carta de crédito tiene una forma y nada, el importador, sea como sea, no tiene que ver con la carta de crédito propiamente tal. Sino que pasa una evaluación. Él pasa una evaluación, digamos, si califica, se realiza, digamos. Y ahí nos metemos en la carta de crédito. Antes de eso no nos hemos metido en la carta de crédito todavía. Ya. ¿Qué se necesita para abrir una carta de crédito? De partida, ser cliente del banco. Sí, tiene que ser un cliente del banco. Claro. Lo que pasa, por lo que les decía yo, digamos, el banco en cierta manera está prestando su nombre o se está involucrando en la operación. Por lo tanto, tiene que conocer la persona que le está pidiendo el servicio, qué sé yo. ¿Piden tiempo de antigüedad de estar en el banco para poder solicitar una carta de crédito? O si yo, no sé, me meto al banco y estoy 2 meses, ¿puedo solicitarlo? Sí,
Sí, no tiene, digamos, eso depende. Yo he visto clientes que ¿Tiene como llegan. antigüedad? No, han llegado clientes, digamos, que tramitando la carta de crédito y junto con eso está aperturando la cuenta corriente, digamos. Y abriendo la cuenta corriente ya es cliente del banco y ahí puede operar, digamos. Pero eso es porque hay una evaluación crediticia. ¿Cuánto se demora la evaluación? O sea, en que yo postule o haga los trámites para que me aprueben la carta de crédito. Es que ¿Un la carta, lapsus de hora? la ¿Un carta, día para otro? la carta de crédito, por eso digo, no lo mezclemos con que es cliente o no es cliente. Si el tipo es cliente y viene para acá con una carta de crédito y es habitual y está todo ok, la carta de crédito si llega antes de las 2 de la tarde se cursa el mismo día. Muy bien. Ah, ya, es relativo. Entonces, claro, pero por lo general tenemos ese, digamos, estándar para aperturar la carta de crédito dentro del día, para dar un servicio. La otra es, ¿cuáles son los tipos de carta de crédito? Los tipos de carta de crédito a la vista, a plazo, pago diferido en el fondo, y la otra es a plazo con aceptación de letra, Ya. o una combinación de ellos. Digamos que la mixed payment se llama en inglés, que eso puede ser una parte a la vista, la otra parte a plazo. La otra pregunta va lo mismo que estaba hablando recién. ¿Y cuál es la diferencia de una línea de vista a la línea y una crédito a plazo? La diferencia entre una y otra. De una carta de crédito vista de un a plazo. Sí. Es el momento en que se paga. De una carta de crédito vista, el beneficiario viene con los documentos, los presenta, se revisan. Si los documentos están ok, se pagan al tiro, a la vista. Ya. ¿Ya? Inmediato. Se paga, digamos, estando ok los documentos, cobra su carta de crédito, claro. Y la plazo es cuando el proveedor, el exportador en este caso, le da financiamiento al importador. Le dice, qué sé yo, te mando mercadería y tú me pagas ahí a los 120 días de la fecha en embarque, en fin. Ah, con una medida de tiempo más prolongado que a la vista. Claro. Ah, ok. Yo tengo una. En el caso de que, por ejemplo, ya hiciera todo el trámite de la carta y se me aprobara y todo lo demás, y por X motivos llegara el momento en que yo tuviera que empezar a cancelar el dinero que se me prestó, por decirlo así, y no pudiera cancelarlo, ¿se le da alguna facilidad al cliente Desde para luego. poder? Sí, o sea, que eso depende ya como cliente, digamos, como ya aquí desapareció la carta de crédito. El tipo es un deudor del banco. Y por ser deudor del banco, claro, tiene posibilidad de negociar una prórroga, que se le dé más plazo, que se le pase la deuda, qué sé yo, a peso, se le dé un crédito, qué sé yo, de consumo para pagar la carta de crédito y sigue con el crédito por otro lado. En fin, eso, o derechamente no se le da plazo y se le protesta, no, y se le cobre vía judicial, no es que vaya. Sí, pues iban a la casa de la persona y un trámite un poquito engorroso. ¿De qué cosa? Cuando el banco le cobra a la persona, cuando no paga, por ejemplo. Ya, bueno, claro, ahí se se va a mete un el tema juicio, judicial, qué sé yo, Se pone a embargar la casa, por ejemplo. O los bienes. claro, porque puede ser una empresa y lo que tiene como garantía son bienes y se les expropian, en fin. ¿Cuáles son los tipos de financiamiento de la carta de crédito? Tiene que ver un poco con la forma de pago de la carta de crédito. Ya. Lo que explicó Ana. Claro, que tiene que ver con, cuando es una carta de crédito a la vista, se le paga al exportador, por lo tanto uno se da vuelta al importador y le pide la plata, por así decirlo. Pero anticipadamente eso hay un compromiso, digamos, que el banco le va a financiar por un periodo de tiempo.
¿ya? No le va a cobrar cuando le pagó al beneficiario, sino le va a prestar esa plata, digamos, qué sé yo, cuando él haga caja, en fin, unos 120 días, 180 días, en fin. Ahí pagaría. Lo otro sí es un crédito del proveedor, digamos, una carta de crédito que sea pagadera a plazo. La primera parte se la da el proveedor, pero adicionalmente también el banco, luego de haber pagado eso, también le puede dar un financiamiento. ¿Qué pasa si el banco del exterior rechaza la carta de crédito? Rechaza la carta de crédito, rechaza los documentos. Los documentos. No, cuando hay discrepancia. Cuando hay discrepancia en los documentos, lo que procede por lo general es que se vaya a conversar. O sea, de partida, a ver, aquí hay una como un cierto protocolo con este asunto, y hay los bancos en cartas de crédito nos regimos por una norma, digamos, internacionalmente, que es en estos momentos es la UCP 600. Esta tiene una serie de artículos y es como los bancos internacionalmente nos regimos, ¿ok? Y en una de las, digamos, por así decirlo, de las condiciones, digamos, que dice esta UCP 600, es que cuando el banco encuentra discrepancia en los documentos, de partida tiene 5 días hábiles para revisar los documentos. Una vez que llegan Una vez que llegan los documentos al banco, tiene 5 días hábiles para revisar los documentos y determinar si están con discrepancia o sin discrepancia. Si está con discrepancia, se los deja a disposición de quien se los presentó, digamos, que podía ser el exportador o el banco, un banco que le haya mandado los documentos. Tiene que dejárselo a su disposición y puede ir a dar vuelta al importador y decirle: los documentos no cumplen con las condiciones de la carta de crédito, dime qué hago. El importador por lo general acepta las discrepancias y autoriza el pago, y ahí se libera la carta de crédito y se entregan los documentos, digamos, se activa, así por así decir, la carta de crédito. Entonces cuando acepta la discrepancia es como una liberación de esa carta, ¿no? Exacto. No. Ahora, podría rechazarlo, es decir, no pago eso, yo no estoy de acuerdo con esa discrepancia, que yo, y devuelven los documentos, en fin, podría darse también. Pero desde el momento en que se presentan discrepancias, la carta de crédito se cayó. Ya no sirve, digamos, porque no tiene validez porque digamos, no se cumplieron las condiciones. Claro. Ahora, adicionalmente se hace esa labor, digamos, de comunicarse con las partes para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, no es obligación de los bancos, digamos, los bancos podemos directamente, los documentos no están ok, y decirles: ¿sabes? Que ya los documentos no están de acuerdo. No está obligado el banco a ir a preguntarle al importador. No, digamos, se hace, digamos, pero pueden. ¿Qué tiene que ser entre el importador y el exportador para solucionarlo? Ellos tienen que entenderse y tendrán que Que ver solamente el financiamiento y comunicación de... Los bancos somos intermediarios financieros en el fondo, en esta cosa. Ellos arreglan su... algún tipo de problema ya de documentos. ¿Mm? Ellos entre ellos arreglan entre... Ellos problema se de entenderán, digamos, se arreglarán. Por eso cuando el banco le avisa al importador que están con discrepancia, por lo general el importador acepta, y si hay algún problema en los documentos, se arreglan después ya por fuera, mándame esto, qué sé yo, esto faltó. En fin, esa es la forma.
Bueno, quedó súper claro. ¿Sí? Sí, me quedó súper claro. Sí. Ahora, lo otro, como les decía yo, es tenemos esta normativa, que es la UCP 600, y que es dictada por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué es lo que ocurre con esta norma? Es un poco por unificar los criterios mundiales. O sea, que sea un Ya. puro tipo de forma. Es que entendamos todos de la misma forma, digamos, porque en esta cosa internacional hay depende de las culturas, es cómo entienden o digamos y cómo ellos actúan. Entonces, lo que hace esta norma, entre otras, digamos, es hablemos de lo mismo. Como un solo idioma de este Igualarlas. banco. Es igualar un poco claro, las diferentes culturas, pero cuando a un chino está negociando una operación, o un hindú, o un qué sé yo, todos entendamos Lo mismo. Lo mismo. la misma y la forma que se hace. Lo mismo se hizo con los, no sé si ustedes ya algo han visto de los Incoterms que le Sí. llaman. Sí. Ya. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. o sea, no es lo mismo, digamos, pero el concepto es el mismo, digamos, de unificar un poco la De que para todos sea como el mismo término. claro, Sí, todos usan lo mismo. Como ley Los internacional. todos. porque lo que pasa es que en el Incoterms hay dependiendo la cultura, es en qué momento se te transfiere el bien. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que, ponte tú, el código francés dice, qué sé yo, desde el momento en que tú compras, es tuyo la mercadería. No cuando te la entregan, sino tú fuiste a una automotora, compraste un auto, lo pagaste, y ya te dicen una semana más se lo entregamos. Pero tú eres dueño desde el momento en que compraste. Por lo tanto, se derrumbó el edificio y se murió el auto, y es suyo el auto. Nada que hacer. Nada que hacer. Sí. Entonces, pero en el código romano hay una transferencia en el momento en que se entrega, en que tú lo retiras. Ah, claro. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el comercio internacional, tú dices, bueno, ¿y en qué momento se transfiere el derecho del bien? Si viene, yo lo compré, no sé, hace un no sé cuánto tiempo y viene en barco la cuestión, po. ¿Ya? ¿Y cuándo yo me hago dueño? El importador. Y el importador dice, bueno, ¿y en qué momento yo me desprendo de ese bien? Po? Que sea responsabilidad del que lo compró. ¿Te fijas? Y dependiendo, seguramente los musulmanes tienen otra forma, digamos, de cuando se transfiere Entonces lo que hizo el Incoterm, los deja, oye, Claro. todos vamos a entender que cuando se compra CIF, el derecho se transfiere el momento de que llega la mercadería al puerto de destino. Claro. Cuando es FOB, cuando ponen la cuestión arriba. Y así, pues, entonces, O sea, así se clasifican. claro, entonces ahí a todos les queda claro que ya, en este momento se transfieren entonces unificar un poco lo que y en insisto, la UCP 600 es que nos pone a los bancos o sea, claro, nosotros tenemos que discutir en alguna discrepancia de acuerdo a lo que indica esa norma, porque de repente tú encontrás discrepancia y el banco dice, no, de acuerdo al artículo tanto, no es discrepancia. ¿Te fijas? Ese es el adicional, digamos, a lo que quería explicarle con respecto a la 600. No sé si
¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? Sí, ¿Estamos... estamos súper, súper claro. ¿Sí? Sí. súper completa la entrevista. De verdad. Entonces, ¿No corta? sí, queremos agradecerle por el tiempo que nos pudo dar. Y bueno, yo tengo una pregunta igual más. Tengo una pregunta más, pero es Bien. algo como más personal. Es que nosotros como no tenemos muchas oportunidades como de hablar con personas que trabajan en comercio exterior, así ya de lleno. Y